Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Mi hijo no quiere ir al colegio y le cuesta hacer amigos, ¿sí? Cuando se trata de timidez, cuando se trata de fobia social o fobia escolar. El colegio sabemos que por un lado es un lugar maravilloso donde uno va a hacerse amigos, ¿sí? Donde uno va a pasarla bien, donde uno disfruta, pero por otro lado sabemos que el colegio es un lugar de trabajo donde ocurren experiencias a veces negativas para los chicos, como es a veces la exigencia ante el rendimiento, a veces la exposición social, ¿sí? A veces estar expuestos frente a los docentes, los profesores en cuanto a la cuestión más comportamental, etcétera, ¿sí? Eso que es una conjugación de dos lugares y que para muchos chicos o lo viven de una manera o de otra. Hay miedos normales a lo largo del desarrollo de los chicos, ¿sí? Uno cuando habla de estos miedos normales plantea que estos miedos son transitorios y mínimamente estresantes, ¿sí? Y que interfieren poco en la funcionalidad de los chicos. Pero la definición de que si estos miedos son normales o son, digamos, preocupantes o patológicos, la tiene que hacer siempre un profesional. Los miedos quizás más frecuentes en los colegios, ¿sí? O que presentan los chicos es, por ejemplo, miedo al repetir, miedo a ir a la dirección o ser llamado por alguna autoridad, ser sorprendido copiándose en un examen, sacar malas notas, que llamen a los padres por mal rendimiento, desaprobar el examen o cambiarse de colegio, ¿sí? Estos quizás, según estos autores, son los miedos quizás más frecuentes en este orden dentro del desarrollo de los chicos. Ahora, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo debemos sí consultar o que los miedos o los temores llamen nuestra atención? Cuando estos temores o cuando la evitación de los chicos para ir al colegio es de manera frecuente, o sea, ocurre una y otra vez y genera un estado de estrés o de angustia de intensidad elevada. Y que este estado de angustia y estrés empiece a interferir en la vida cotidiana de los chicos y de la familia, o sea, que genere algo disruptivo en la vida cotidiana. Ahí es cuando realmente amerita una consulta. Y ahí es cuando empezamos a hablar de rechazo escolar, ¿sí? El rechazo escolar se define como esta dificultad para ir al colegio o de esta cuestión de querer irse del colegio, o sea, esta cuestión que presentan los chicos al ir al colegio y el querer irse del colegio. Son situaciones de conflicto que se generan a la hora de ir también, ¿no? Ya empiezan en casa, a la hora de subirse al auto, o ni bien se levantan. También habla de situaciones conflictivas dentro del colegio, porque quieren que le llame a la madre, quieren que lo pasen a buscar, ¿sí? Y hay un montón de sintomatologías que después vamos a hacer referencia más adelante, donde son los que promueven este querer irse del colegio. Se habla de rechazo escolar cuando hablamos de chicos entre 5 y 17 años, que es la etapa escolar básicamente. ¿Sí? Los niños menores a 5 años ya no están incluidos en este programa que vamos a hacer referencia hoy. La prevalencia del rechazo escolar de la Asociación Americana se habla del 28% dentro de lo que es la población americana. Hasta el momento no hemos encontrado estudios acá en la Argentina, por eso nos referimos a los estudios de Estados Unidos. Se ha comprobado que es igual de frecuente en niños que en niñas y es indistinto de acuerdo a la clase social. Se ve más frecuente en chicos de 6 y 13 años, que es justamente el comienzo de la primaria y el comienzo de la secundaria, ¿sí? Cuando hay un paso a un tipo de escolaridad diferente es cuando aparecen con mayor frecuencia estos temores o esta evitación escolar. Sabemos que aumentan con la edad, a diferencia de los trastornos de ansiedad que normalmente van disminuyendo con la edad, el tema del rechazo escolar aún va aumentando con la edad, porque va aumentando también la exigencia de los colegios hacia los chicos. Y muchas veces los padres de estos chicos tienen algún, digamos, antecedente de o trastorno de ansiedad o trastorno del ánimo. Eso es lo que hemos encontrado en la bibliografía. Los síntomas o las manifestaciones que producen tanto chicos y adolescentes con rechazo escolar es ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es como esta preocupación constante y referente a distintos temas. Ansiedad social, cierta ansiedad que se despierta frente a la exposición social. Depresión, ¿sí? O sentimiento de desánimo, fatiga. Dolores físicos como dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos, a veces también problemas de conducta,
ciertas agresiones, rabietas, llanto, gritos. Esos son los síntomas que manifiestan los chicos con rechazo escolar. Y hemos encontrado que básicamente hay 4 causas o 4 razones que provocan un poquito esto del rechazo escolar, ¿sí? Por un lado, hay chicos que realizan el rechazo escolar para evitar situaciones u objetos escolares que causan angustia o estrés, ¿sí? Por ejemplo, el rechazo a ciertos lugares abiertos como los gimnasios, ¿sí? Los patios grandes, a ciertos elementos de la clase o del colegio como pueden ser no sé, alarmas de fuego, micros o autobuses escolares o determinados objetos que estén en el colegio, ¿sí? O sea que el chico puede hacer un rechazo escolar o una fobia escolar o una evitación escolar debido a que le genera mucho estrés la presencia de estos objetos o de estas situaciones dentro del colegio. Otra de las razones o de las causas puede ser para que estos chicos eviten situaciones sociales o de evaluación. Por ejemplo, son chicos que por ejemplo tienen cierta dificultad en la interacción con pares o en la relación con los maestros o cierta ansiedad que se despierta o dificultades frente a las evaluaciones, dificultades para hablar en público, para exponerse frente a los demás compañeros, etc. Sabemos que estas 2 razones o estas 2 causas es porque el chico quiere o necesita evitar algo no placentero dentro del colegio. Otra de las 2 causas que hablan estos 2 autores de Kirchner y Albano es que los chicos también pueden generar el rechazo escolar para recibir mayor atención de otros fuera de la escuela, ¿sí? O sea, quieren irse de la escuela para ir a casa, estar con mamá o estar con la persona de referencia, ¿sí? Suele ser más frecuente en niños más pequeños, en donde la evitación escolar es básicamente para esto, porque ellos demandan más atención de las figuras parentales o las personas que suelen atender a estos chicos. Y otra de las razones es cuando los chicos lo hacen para poder hacer lo que quieren fuera de la escuela, digamos, ¿no? O sea, esto es más frecuente en adolescentes, en donde el rechazo escolar se ve para justamente poder estar con los amigos fuera, poder ir a tomar algo, poder, no sé, ir a su casa a mirar tele, o muchas veces coexiste con abuso de sustancias, vandalismo, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de estas 4 razones es donde vamos a basar nuestra charla hoy, donde vamos a hablar también de los apoyos o tratamientos acordes. Sabemos que puede haber más de una razón o de una causa a la vez, pueden coexistir. Y también puede coexistir, además de las causas y razones que hemos mencionado, algún otro trastorno asociado. Que esto es muy importante después, cuando hablemos de evaluación, preguntar cuál es el trastorno más severo, qué es lo que hoy genera mayor dificultad para, en base a eso, iniciar la intervención. Bueno, yo soy la licenciada Mariana Herrero y les voy a comentar un poco cuáles son los típicos trastornos asociados a esta problemática de rechazo escolar. Antiguamente, cuando se empezó a trabajar el tema de rechazo escolar, se hablaba de fobia escolar porque se lo asociaba directamente al tema de la ansiedad. Hoy por hoy, a raíz de diversas investigaciones, se ha demostrado que el chico con rechazo escolar, además de las razones que mencionó Paula, pueden tener otro tipo de trastornos, como por ejemplo trastornos de ánimo como depresión, trastornos de aprendizaje. El chico quizás adolescente o niño no quiere asistir a la clase porque ve que los pares o que los compañeros pueden entender temas que él no entiende. Síndrome de Tourette, que es un trastorno generalizado del desarrollo que cursa con tics, ¿sí? Entonces el chico se puede ver expuesto a burlas, etc. Y por supuesto la ansiedad social, de la que vamos a hablar después, también forma parte de la problemática, o puede formar parte de la problemática de rechazo escolar, y para eso vamos a hablar un poquito más en extenso más adelante. ¿Por qué se asoció mucho más el tema de fobia o de ansiedad al rechazo escolar? Porque los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes y más frecuentes en la población infanto-juvenil, ¿sí? Vamos a hacer 2 excepciones al tema de rechazo escolar. No vamos a hablar de rechazo escolar con chicos que tienen alguna enfermedad física, asma, alguna enfermedad motora, y que no quieren ir al colegio por esta razón,
o chicos que tienen condiciones culturales distintas a las que, por ejemplo, se ven en el colegio o la institución a la que asisten, ¿sí? O condiciones familiares que también hagan que el chico rechace este colegio. Por ejemplo, el año pasado creo que hubo muchas noticias que trascendieron, que se veía por YouTube, de padres o madres que iban, golpeaban a los profesores, etcétera, etcétera. Todas estas actitudes parentales, por supuesto, que no ayudan a favorecer la adherencia del chico al cumplimiento del colegio, ¿sí? Entonces ahí pusimos una serie de ejemplos de lo que sería, ya ahora vamos a hablar en sinónimos de rechazo, fobia escolar, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Un chico con miedo, con rechazo o fobia escolar, tiene un miedo intenso a ir al colegio, tiene miedo a ciertas situaciones escolares, como mencionaba Paula. Otros pueden no querer ir al colegio, pero porque se aburren, porque no tienen ganas de trabajar, porque no entienden. En el caso de rechazo escolar pueden negarse a ir a la escuela, tener dolores de cabeza, estómago, esto es más frecuente en los más chiquitos, son dolores reales, no es que están fingiendo, realmente los tienen. Si van al colegio, prefieren después irse a su casa. Esto también tiene que ver con el trastorno de ansiedad por separación, que es un trastorno asociado también para los más chicos. Más allá de la fobia escolar, su desempeño escolar puede ser bueno y su comportamiento, su conducta también. Y puede haber otras dificultades como las que mencionábamos, tanto de ansiedad como del ánimo, ¿sí? Y después hay otro tipo de razones que hace que la persona no quiera ir al colegio, pero que esto no implique hablar de fobia escolar. Bueno, la ansiedad social es un tema que merece una atención aparte porque sí tiene mucho que ver con el tema del rechazo escolar, especialmente en la edad en la que estábamos mencionando que esto se da, que es de 6 a 13 años. Justamente la fobia social suele iniciarse a esta edad, en la adolescencia temprana. ¿Por qué? Porque los adolescentes empiezan a darse cuenta que los contextos sociales en los cuales se insertan son complejos y quizás los recursos personales que ellos tienen los perciben como inadecuados, como que no les sirven. Entonces, la ansiedad social específicamente o puntualmente es el miedo a la evaluación negativa de los demás, a hacer el ridículo, a hacer algún papelón, a que los demás lo juzguen en forma negativa. Y por supuesto que si esto se da en época muy temprana, va a interferir en el desarrollo de las habilidades sociales de la persona, en el establecimiento de amistades y también en la propia autoestima, ¿no? Mucho más en esta edad en donde es tan importante el grupo de pares, por ejemplo. Típicos síntomas físicos asociados a la ansiedad social en niños, en adolescentes, en adultos: transpiración, temblores, rubor, enrojecimiento, ¿sí? Entonces, la persona con ansiedad social lo que hace es evitar situaciones sociales, académicas, actividades familiares, etc. O logran asistir a ellas, pero con un malestar importante, digamos, y con todos estos síntomas físicos a los que hacía mención anteriormente. Puede que no ocurra con adultos, que ocurra solamente con pares, pero también está lo que es la ansiedad social ligada a las figuras de autoridad, al temor que producen este tipo de figuras, maestros, por ejemplo, profesores. En los adolescentes se produce algo que es quizás lo más riesgoso dentro de lo que es la ansiedad social, que es el riesgo de consumo de sustancia, que es utilizado como medida de seguridad para el adolescente, para que éste se sienta más desinhibido. Entonces, por ejemplo, puede ir a una fiesta, toma algo de alcohol, realmente se desinhibe y entiende que su desempeño fue mejor y fue más adecuado, pero esto no lo ayuda, por supuesto, primero que puede ir increyendo y ser un problema mayor, pero además tampoco lo ayuda a revertir estos pensamientos que tiene, de esto vamos a hablar más en el tratamiento, respecto de que su desempeño es inadecuado, ¿sí? O sea, es como un parche, es una medida de seguridad que él toma y después cuando termina esta fiesta él puede pensar, bueno, si no fuera porque tomé alcohol, yo posiblemente no hubiera podido cubrir con las expectativas sociales de la situación. La evaluación diagnóstica es fundamental porque, como han visto, este es un tema muy amplio. Puede haber múltiples razones, puede haber múltiples causas que causen, digamos, o que ocasionen el rechazo escolar. Entonces acá es primordial detectar qué es lo que le está pasando a este chico o a este adolescente y hacer una evaluación cuanto más completa mejor, para que no se nos escape nada y que el tratamiento sea específico para esa dificultad prioritaria del chico, ¿sí?
Entonces, digamos, las herramientas que utilizamos para la evaluación diagnóstica es primero entrevista a padres, ¿sí? Fundamental hacer una entrevista exhaustiva a padres donde hagamos un recorrido por toda la historia del chico, ¿sí? Si ha ido a otros colegios, ha presentado estos síntomas en otros colegios, desde cuándo, etcétera. Ahora vamos a verlo más en detalle, ¿sí? Esta entrevista a padres tiene que ser bastante completa, a veces se utilizan escalas específicas de evaluación o entrevistas estructuradas, semiestructuradas, donde se pregunta área por área para confirmar si hay una dificultad en dicha área o descartar, ¿sí? ¿Esto qué implica? No solo me voy a limitar a que me cuente toda la historia del chico, sino que también el profesional debe ir y preguntar, ¿hubo alguna vez una dificultad en tal área? ¿El chico realizó alguna vez tal síntoma o tuvo tal conducta? ¿Sí? Porque a veces los papás, sobre todo desde los adolescentes, digamos, dan por hecho algunas cuestiones o saltean algunos datos que son primordiales y esenciales a la hora de realizar el diagnóstico. También se evalúan los antecedentes familiares, porque como bien decíamos, si es que la causa o la razón que es un trastorno de ansiedad, que es lo más frecuente, suele haber algún familiar o alguno de los padres con dificultades en el ámbito de la ansiedad o del ánimo, ¿sí? Entonces esto también es importante preguntarlo, si algún tío, algún abuelo, etc. Lo mismo si la base es algún trastorno de conducta, ¿sí? Escalas de evaluaciones, como decíamos antes, son entrevistas estructuradas a padres, pero a su vez son escalas que a veces son autoadministrables, que se les da a los papás para que completen y a los docentes o autoridades del colegio. ¿Por qué? Porque es fundamental la información que nos dé el colegio acerca de lo que le sucede a este chico, porque es los que realmente viven y experimentan la situación quizás de ansiedad o de rechazo que el chico genera en el día a día. También tener una entrevista con el chico, ¿sí? O con el adolescente, donde él nos pueda contar qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, ¿sí? Y poder explayar un poquito más estas dificultades. También fundamental realizar una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? A pesar de que el chico o adolescente aparente de un buen nivel cognitivo o aparente de no tener dificultades en el desempeño académico, siempre es importante realizar una evaluación neuropsicológica completa, que incluye una evaluación donde se mida el nivel de coeficiente intelectual y se midan las distintas funciones cognitivas, atención, memoria, funciones ejecutivas y áreas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque probablemente el rechazo escolar se deba a veces a una dificultad puntual en algún área de aprendizaje o en un área cognitiva que está afectando el rendimiento y el desempeño de ese chico en el día a día. Con lo cual, esta dificultad ocasiona esta evitación escolar. Entonces esto también tiene que estar descartado, información del colegio, como decíamos antes, súper importante, y alguna interconsulta que nos amerite al profesional que recibe este chico realizar por el motivo que sea, ¿sí? Llamémosle que un psicopedagogo, con un fonoaudiólogo, con un médico, ¿sí? Vea y observe también a este chico, porque a veces hay problemas de lenguaje, problemas en la comunicación, problemas en la sociabilidad, etcétera, que pueden generar el rechazo escolar. En lo que es entrevista a padres, vuelvo a recalcar que esto tiene que ser una entrevista bastante completa, donde preguntarle a los papás desde hace cuánto el chico está evitando ir al colegio, ¿sí? Si hace más de 2 semanas, si esto es reciente, si esto es transitorio, si esto viene ocurriendo hace bastante. ¿Y cuál es la principal dificultad, digamos? ¿Y qué otras dificultades presenta este chico? Porque ahí tenemos que hacer mucho hincapié en base a cuál es la dificultad que en este momento está, digamos, por encima del resto. Quizás hay una ansiedad de separación, que es lo que al chico es la ansiedad que se le despierta cada vez que se desprende o que se separa de las figuras parentales. Entonces esta ansiedad de separación, obviamente el chico hace que no quiera ni ir al colegio, ni a la casa de nadie, ni a lugares públicos, porque bueno, probablemente le implique desprenderse de las figuras parentales, ¿sí? Entonces si esta es la situación primordial, seguramente tenemos que trabajar con esto primero. Ahora, si el rechazo escolar o la evitación escolar es lo que a los padres más les preocupa, porque el resto, bueno, lo pueden acompañar o no presenta tanta ansiedad el chico cuando se tiene que separar de los papás, bueno, en todo caso el tratamiento se va a enfocar primero en tratar el rechazo escolar, ¿sí? Entonces esto es primordial, ver cuál es la dificultad principal, cuál es el nivel de severidad de esta dificultad y por dónde iniciamos el tratamiento. Si
Siempre tener en cuenta la edad del chico, volvemos a repetir, entre 5 y 17 años, es la etapa donde mayormente se presentan estos rechazos escolares. Si es previo a los 5 años, ya tenemos que hablar por ahí a veces de situaciones normales. Es normal que cuando un chico comienza el jardín tenga cierto rechazo escolar y puede haber otras cuestiones que estén interfiriendo, ¿sí? Y siempre cuando uno hace una evaluación, evaluar mucho el contexto familiar, social, ¿sí? ¿Qué implica para esa familia que el chico vaya al colegio? ¿Qué esfuerzos hacen? ¿Qué condiciones viven? ¿Cómo viven? ¿Sí? Porque todo esto también son cuestiones que tenemos que incorporar o descartar a la hora de hacer un diagnóstico. Si determinamos, por ejemplo, que una de las causas del rechazo escolar es la fobia social o la ansiedad social, que es lo mismo, el tratamiento para este tipo de trastorno es el devenido de la terapia cognitivo-conductual. Es un tratamiento específico que tiene eficacia, que ha sido comprobado empíricamente sus resultados y que consta de varias partes. La primera y la esencial, no solamente para fobia social, sino para otro tipo de trastornos de ansiedad también, es lo que se llama psicoeducación. ¿Qué es lo que es psicoeducación? Explicarle al paciente, y en este caso por la edad del paciente, a sus familias también, qué le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, qué es la ansiedad normal, qué es la ansiedad patológica, por qué tiene todos estos síntomas físicos y está en una situación de evaluación. ¿Sí? Explicarlo de forma que el paciente pueda entenderlo, o sea que lo vamos a adecuar a la edad del paciente. Luego hay una parte muy importante de la terapia cognitivo-conductual, que es la parte cognitiva, que tiene que ver con la identificación de pensamientos, de emociones y conductas que están asociadas a esas situaciones que son problemáticas para el chico. Por ejemplo, un chico que tiene miedo o que tiene ansiedad cuando está en el recreo con sus compañeros, por ejemplo. Entonces, identificar cuáles son los pensamientos que tiene este chico. Y bueno, este chico puede pensar, y se van a burlar porque yo no sé jugar tan bien como ellos a la pelota, y cuáles son las emociones asociadas. Sí, me siento ansioso y empiezo a temblar y trato de agarrar la pelota, pero es como que me quedo paralizado. ¿Y cuál es la conducta de seguridad? Y bueno, o las conductas que puede desplegar este chico. Y bueno, me quedo en un rincón, trato de no hablar, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con los pensamientos, emociones, conductas, y luego está lo que es la parte conductual, que es la exposición gradual, ¿sí? A estos distintos escenarios, distintas situaciones que el chico teme, al que el chico le produce ansiedad, de forma gradual. Nunca lo vamos a exponer de manera que se sienta todavía más ansioso, sino que pueda de a poquito ir acercándose a aquellas cuestiones que le producen ansiedad, para que poco a poco pueda ver que las puede ir dominando. Por ejemplo, pusimos como ejemplo hacer una pregunta en clase o hablar con un compañero en el recreo, ¿sí? Todas cuestiones relativas, en este caso, al tema del colegio, ¿no? En caso de que la persona con ansiedad social necesite o tenga o registre algún déficit en habilidades sociales, también se lo va a entrenar en asertividad. La asertividad es la capacidad de la persona para expresar lo que uno quiere de una manera adecuada y que sea entendible para la otra persona. No todas las personas con ansiedad social tienen habilidades sociales deficitarias. No necesariamente este es el problema, pero si lo tienen, y esto puede ocurrir, si la ansiedad social se desarrolla desde tan temprano, desde la adolescencia, también se puede hacer un entrenamiento en asertividad, ayudarlo con determinadas estrategias de afrontamiento que sean más adaptativas que las que él está poniendo intuitivamente en práctica. Esto de, por ejemplo, consumir alcohol para tratar de desinhibirse, siendo esto lo más riesgoso, como decíamos antes, o, justamente aislarse, tratar de pasar desapercibido, por ejemplo, si se pone colorado, ponerse el pelo para adelante, o sea, millones de conductas que son medidas de seguridad, pero que no lo ayudan a terminar con la situación de ansiedad, ¿sí? Entonces el objetivo va a ser ese: reducir el nivel de ansiedad, reducir la sintomatología ansiosa, gradualmente exponer al niño a situaciones escolares, y para eso vamos a hacer uso de todas estas herramientas que les mencionaba antes, y del refuerzo positivo.
porque, digamos, esto es importante, ¿no? Más en chicos chicos y en adolescentes, o sea, connotar positivamente los logros, aunque sean poquitos, aunque el chico haya podido hacer algo muy chiquito, pero que signifique que pudo afrontar la situación, eso tiene que ser como muy premiado, digamos, por el adulto y por el profesional tratante, obviamente, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas que se utilizan también ayudando para ayudar a este tratamiento. Acá les estamos mencionando algunas que ya habíamos dicho, pero quería hacer énfasis, por ejemplo, en el biofeedback, que es una técnica que se utiliza ahora, relativamente reciente, con ansiosos sociales, no solamente adolescentes, adultos también, en la cual se filma a la persona haciendo algo, por ejemplo, dando un discurso, o haciendo una pregunta en una situación de simulación de clase. Previamente se le pregunta a esta persona, bueno, ¿cómo pensás que te vas a ver en el video? La mayoría dicen, muy mal, voy a temblar, no se me va a entender lo que voy a decir, me voy a trabar. Y en general no ocurre tan así, o sea, en general ellos tienen como pensamientos mucho más catastróficos de lo que realmente se ve. Entonces cuando se les pide que predigan lo que va a pasar, cuando finalmente se ven en el video se dan cuenta que quizás hay cosas a ajustar, de ahí el entrenamiento en habilidades sociales, quizás no, pero esto juega a favor de desalentar este tipo de pensamientos disfuncionales que hacen que estén evitando permanentemente situaciones sociales. Y en cuanto a tratamiento individual versus tratamiento grupal, nos pareció interesante incorporarlo porque, digamos, intuitivamente uno diría, bueno, a un ansioso social lo mejor que le puede pasar es que vaya a un grupo de ansiosos sociales y ahí empezar a exponerlo, y se ha demostrado que en realidad no, que en realidad un tratamiento individual de fobia social tiene mejores resultados que un tratamiento grupal. ¿Por qué? Primero porque puede resultar demasiado fuerte, demasiado estresante para una persona con ansiedad social meterse en un grupo, pero además porque los temores que refieren los ansiosos sociales son muy distintos, ¿no? Puede uno referir temor a temblar mientras está con alguien, otro puede referir temblor a hablar con una persona del sexo opuesto, otro puede tener temor a hablar con el maestro, pero no tiene problema a hablar con los pares, como para volver al tema de rechazo escolar. Entonces, abarcar esa cantidad de problemas en un grupo puede llegar a resultar demasiado ambicioso y en definitiva lo que se nota es que el tratamiento individual es mejor para que eventualmente sí el chico pueda incorporarse a distintos grupos, colegio, de interacción, de cursos, de lo que quieran. Como bien decía Mariana, cuando se evitan situaciones u objetos escolares, las recomendaciones terapéuticas o el tratamiento se va a basar en lo que ya explicábamos antes. Cuando la evitación o el rechazo escolar se genera a partir de situaciones sociales o de evaluación, este es el tratamiento. Y ambos trabajamos más con el chico, digamos, con la persona, ¿sí? Utilizamos más herramientas en la terapia cognitivo-conductual, en el uno a uno con el adolescente o con el niño. En cambio, cuando la causa o la razón es recibir mayor atención de parte de otros fuera del colegio, acá se trabaja más con los padres. ¿Por qué? Porque probablemente haya un tema de ansiedad de separación de base, ¿sí? Y haya algunas conductas que están, o algunas pautas que están estableciendo estos papás que son erróneas, ¿sí? Ellos sin querer las realizan, o hay cierta ansiedad de parte de los padres a la hora de dejar el chico al colegio, ciertos temores. Entonces esto tampoco está ayudando a que el chico se pueda quedar tranquilo tanto en el jardín como en el colegio, que esto se observa mucho en la vida diaria, ¿sí? En la adaptación a los jardines, las maestras siempre cuentan, ¿no? El chico se quedaría lo más bien, la que no puede tolerar que el chico se quede es la mamá, ¿sí? Porque se queda ahí mirando, porque no se puede ir. Entonces esto es muy importante trabajar con los papás, ¿sí? Entonces para esto es fundamental orientación a padres en el manejo de estas situaciones, ¿sí? Darles herramientas, porque ellos tampoco saben cómo manejarse o cómo hacerlo. Establecer también rutinas específicas y consecuencias positivas y negativas por ir o no ir al colegio, ¿sí? Como premiar la asistencia al colegio, porque nosotros lo que queremos cuando hay un rechazo escolar es que el chico inmediatamente vuelva al colegio, no queremos que pase tiempo, ¿sí? Queremos que el chico en el menor tiempo posible haga esta digamos,
digamos, que vuelva al colegio, que no pase mucho tiempo. Entonces estas consecuencias positivas van a premiar cada vez que el chico hace un esfuerzo por afrontar esta situación y exponerse a ir al colegio. Y favorecer, por supuesto, la asistencia al colegio. Hablar con los padres de que, bueno, no es que hoy porque hace frío, hoy porque llueve, no vamos, no sea como favorecer ir al colegio ante todo. Cuando la causa o la razón es que el chico evite ir al colegio para poder hacer lo que quiere fuera del colegio, que esto es más común, como decíamos antes, en adolescentes, lo más probable es que tengamos que trabajar acá más con la familia. ¿Por qué? Porque lo que se sabe en este caso de chicos es que hay más cuestiones más disruptivas familiares, a veces hay fallas en la comunicación, y hay que trabajar en cuanto también ciertas conductas o ciertas pautas a nivel familiar, aumentar los incentivos por ir al colegio, restringir ciertas actividades recreativas o sociales si es que el chico no está cumpliendo con el objetivo. Porque acá puede haber más algo como más de oposicionismo, ¿sí? Algo más a nivel conductual, que eso también tenemos que trabajarlo. Y promoverle a la familia herramientas de resolución de problemas, porque seguramente sean familias que no sepan cómo manejar la situación cuando el chico no quiere ir, o cuando el chico se escapa, o cuando el chico se va o se va a otro lado. Ni hablar cuando hay abuso de sustancias o cuando hay otras razones que dificultan más aún la situación, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar con todo el entorno familiar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los tratamientos, acá hicimos un recorrido más general, ¿sí? Quizás amerita otra charla más específica de acuerdo a la dificultad puntual de cada chico, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, me parece que acá es importante determinar primero una buena evaluación, establecer las causas del rechazo escolar, y una vez que se establezcan las causas del rechazo escolar, hacer un tratamiento acorde a la situación puntual de ese chico, a la situación familiar, y armar como un poco artesanalmente un tratamiento basado en evidencia específico para esa puntual dificultad o dificultad mayor en este chico o en esta familia, ¿sí? Es fundamental, no solo trabajamos con el chico, trabajamos con la familia, o sea, con los padres y con los hermanos también, y con el colegio, ¿sí? Hay que brindar herramientas a todos los integrantes. Bueno, en la clínica de acá de ansiedad de INECO ofrecemos, por supuesto, evaluaciones diagnósticas, atención psiquiátrica y evaluaciones también a nivel psiquiátrico, terapia cognitivo-conductual, como están viendo acá, charlas a la comunidad, y también asesoramiento y charlas a colegios para temas específicos. Bueno, les agradecemos mucho la presencia y acá dejamos nuestros mails y el teléfono. Yo soy Paula Tripiquio, no me había presentado antes, las dos somos psicólogas y bueno, cualquier consulta o duda pueden escribirnos. Gracias.